Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, comencemos. La noche estaba cargada de lluvia cuando Mateo cavaba en el lodo helado. Sus uñas se rompían, su piel se desgarraba. Cada palada de tierra resonaba con un solo pensamiento: mi hijo sigue ahí abajo. No estaba enterrando un ataúd. Estaba arañando a través del infierno para encontrar lo que quedaba de su alma. El cártel pensó que había acabado con una familia. Solo crearon una tormenta. Dale me gusta. Suscríbete para más historias de traición y comenta tu ciudad o estado. Un pequeño pueblo a las afueras de Ciudad Juárez. Calles tranquilas, luces rotas y el olor a polvo y diésel, incluso bajo la lluvia. Mateo Vargas había estado alejado 20 años de la guerra. Pero esa noche, su entrenamiento regresó como un fantasma llamándolo a casa. Capas de lluvia se mezclaban con lágrimas lodosas mientras miraba hacia el campo abierto donde las luces de la policía destellaban en azul, rojo e inútilmente. El oficial de la municipal murmuró algo sobre represalias del cártel. Una camioneta quemada encontrada en la frontera. Pero Mateo no escuchó una palabra. Solo escuchaba el silencio, ese tipo de silencio que asfixia el pecho de un hombre cuando el mundo deja de tener sentido. El último mensaje de su hijo, Carlos, todavía ardía en la pantalla de su teléfono. Un vídeo corto, tembloroso y aterrorizado. Papá, dijeron que les hiciste algo malo. Por favor, solo luego el sonido se cortó, reemplazado por un grito ahogado y tierra deslizándose. Eso fue hace 12 horas. Ahora, de pie cerca de la zanja de construcción detrás del viejo camino del río, Mateo vio las marcas de pala. No eran aleatorias, no eran niños. Trincheras, frescas. Tropezó hacia adelante, cayó de rodillas y comenzó a cavar con las manos desnudas. Los policías intentaron agarrarlo. Él los empujó. No me toquen. No. Solo. Él todavía está aquí. Él es. Ni siquiera pudo terminar la frase. Al amanecer, sus manos estaban destrozadas, las puntas de los dedos sangrando en la tierra. Pero no había cuerpo, solo las placas de identificación de Carlos, dobladas, cubiertas de lodo, todavía calientes por el anillo. Las presionó contra su pecho, mirando el horizonte, susurrando palabras que nadie más escuchó. Esa noche dio a luz algo más oscuro que el duelo, algo paciente, frío, decidido. El hombre llamado Fantasma de la Marina se había ido por años, pero el dolor resucita viejos monstruos. Al amanecer, se sentó solo en su camioneta fuera de su casa. La ventana se empañó. La lluvia se convirtió en niebla. Observó la luz del porche parpadear. Valeria estaba adentro, fingiendo dormir, fingiendo llorar. Esperó, mirando las ventanas vacías, de la misma manera que un soldado estudia un objetivo antes de irrumpir en una habitación. Cuando la puerta se abrió, ella salió en silencio. Su cabello recogido, ojos rojos, pero no de llorar. ¿Lo encontraron?, preguntó ella suavemente. Él negó con la cabeza. Todavía no. Su voz se quebró, demasiado perfectamente cronometrada. ¡Ay, Dios! Él miró a través de ella, no a ella. ¿Te llamó anoche? Sus ojos parpadearon una fracción demasiado lento. No. ¿Por qué? Mateo exhaló pesadamente. Porque intentó llamarme y había alguien en el fondo. Su esposa se quedó inmóvil. Quizás la policía. Él se inclinó más cerca. No, no era la policía. Era una clave interna. Su mirada se rompió. Ella retrocedió. Él lo captó. La verdad intentando arrastrarse fuera a través de su silencio. Horas más tarde, Mateo condujo hasta el borde de la ciudad donde el asfalto se desvanece en lodo cerca de los campos de cultivo. Encontró huellas de neumáticos. El mismo modelo que el auto de Valeria, frescas. Siguió el rastro casi 1 kilómetro antes de encontrar algo peor, un relicario de oro medio enterrado en la tierra. Adentro, su foto, y una más, un hombre tatuado con la marca de un cártel, una víbora enroscada alrededor de una rosa negra. No podía respirar. Las piezas encajaron demasiado rápido, demasiado violento. La llamada, el miedo, la desaparición, los ojos distantes de Valeria,
la advertencia del cártel de hace años. En ese momento, el duelo se convirtió en algo exacto, silencioso, una rabia medida. Sabía a quién llamar. En el borde de un granero abandonado, Mateo encendió una bengala y la dejó caer al suelo. En 10 minutos, una SUV negra se acercó. De su estribo bajó Gael, su antiguo compañero de equipo en las fuerzas especiales, ahora trabajando encubierto para la fiscalía. Dijiste que era personal, murmuró Gael. Parece que lo es. Mateo le entregó el relicario. Ella los conocía. ¿O a uno de ellos? Tal vez a más. El rostro de Gael se oscureció. ¿Qué grupo? Víctor Ruiz. Ese nombre por sí solo hizo que Gael maldijera. Eso es realeza del cártel, Mateo. No tocas a su puerta, desapareces. Los ojos de Mateo se mantuvieron fijos en las nubes de tormenta que rodaban sobre la cresta. Él enterró a mi hijo vivo. Entonces llama a los federales. Tardarán demasiado. Gael suspiró. Entonces, ¿cuál es tu plan? Alimentar a los lobos. Lo decía en serio. Y Gael sabía que era mejor no detenerlo. Esa noche, Mateo entró en su casa como una sombra. Se paró detrás de la puerta, observando a Valeria a la luz de las velas, desplazándose por su teléfono. Ella saltó cuando lo vio. No te escuché. Le enviaste un mensaje anoche. Sus labios se separaron y luego temblaron. ¿A quién? Al hombre con el tatuaje. Su voz se quebró levemente. Mateo, me estás asustando. Él se acercó, susurrando. ¿Bien? Ella lo abofeteó. ¿Basta? Te has vuelto loco. Él solo la miró fijamente. El espacio entre ellos se tensó como un alambre a punto de romperse. Ella retrocedió hacia las escaleras. Necesito aire, murmuró. Él la dejó ir, pero observó cada reflejo, cada sombra por la que se movía. Cuando las luces traseras de su auto desaparecieron por el camino neblinoso, Mateo tomó su chaqueta y la siguió desde la distancia. No necesitaba palabras ahora. Necesitaba confirmación. El camino de tierra lo llevó 3 kilómetros fuera de la ciudad, pasando un depósito de chatarra cerca de la vía del tren. El auto de ella se detuvo junto a una puerta oxidada. Otra camioneta apareció del lado opuesto. Un hombre salió, chaqueta de cuero alta, tatuaje de serpiente en la muñeca. La saludó como si se hubieran visto 100 veces. Ella extendió la mano, tocó su rostro. Mateo apretó el volante hasta que crujió. Su respiración se ralentizó, se volvió mecánica. El sargento en él calculando, compartimentando. Hablaron durante minutos. Luego ella se giró ligeramente, lo suficiente para que él captara una línea a través del aire frío. Él se enteró. ¿Sabes sobre nosotros? Mateo no estalló en ira. Ni siquiera parpadeó. Bajó la ventana a la mitad, el viento frío cortando su rostro, y susurró, entonces él descubrirá qué pasa cuando los muertos comienzan a cavar de vuelta. Regresó a casa justo antes del amanecer. La casa estaba en silencio, demasiado ordenada, demasiado escenificada. Se sentó a la mesa, mirando la foto de Carlos, polvorienta, agrietada. Junto a ella yacía su insignia de la Marina, el delgado parche negro que decía fantasma. Sacó una pequeña libreta, escribió 4 nombres, Víctor, Ricardo, Andrés, Luis, el equipo del cártel. Junto a ellos, un nombre más, Valeria. Lo rodeó con un círculo una vez. Se duchó en silencio, el vapor empañando el espejo. Su reflejo parecía más viejo. No por el tiempo, sino por todo lo que había perdido. Susurró, te dije que nunca volvería a matar. Pero la guerra tiene una definición diferente para hombres como él. La última escena se desvanece. Un primer plano de Mateo encendiendo 4 velas en el suelo afuera, una para cada nombre. Cava un agujero en el lodo, no para enterrarlos, sino para marcarlos. La lluvia gotea por su rostro casi como si la tierra estuviera llorando junto a él. Entonces su teléfono vibra en el capó de la camioneta. Un número oculto. Contesta. Una voz ronca habla con acento norteño pesado. Te advertimos una vez. Fantasma.
estática. Luego silencio. Mateo mira hacia la tormenta. Se coloca las placas de identificación alrededor del cuello, agarra la pala y susurra solo una línea antes de fundirse a negro. Entonces escúchenme ahora. Yo les devuelvo la advertencia. La luz de la mañana llegó como un castigo. Mateo no había dormido. Sus ojos ardían por las horas pasadas trazando mapas y viejos archivos de inteligencia esparcidos sobre la mesa de su cocina. El café se había enfriado hace horas, su pulso nunca lo hizo. Estudió los nombres de nuevo: Víctor Ruiz, Ricardo Álvarez, Andrés Vega y Luis Cortez. 4 hombres, el núcleo del brazo de transporte del cártel de Ruiz. Movían drogas, armas y, para horror de Mateo, a veces niños. Hizo zojeó la evidencia que Gael envió durante la noche. Fotografías borrosas de operaciones con drones de años atrás. Entre ellas, una foto de Andrés Vega de pie junto a una camioneta de carga blanca. La misma camioneta de la grabación donde el grito de su hijo se había cortado. Mateo presionó su pulgar con fuerza contra la foto hasta que los bordes se arrugaron. Afuera, la lluvia había convertido la tierra en lagos de ámbar. Las campanas de viento golpeaban el poste del porche. Valeria no había regresado a casa. Su ausencia era casi misericordiosa. El silencio era más seguro que las mentiras. Caminó por la casa una vez más, escaneando los detalles con precisión entrenada. El mostrador sin polvo donde ella siempre preparaba 2 tazas de té. Una para ella, una que solía dejar junto a la habitación de su hijo. La foto de boda enmarcada boca abajo en el estante. Los detalles más pequeños gritaban culpa más fuerte de lo que podrían hacerlo las palabras. Levantó el teléfono, llamó al Ministerio Público. ¿Algún progreso?, preguntó el oficial. Ninguno, respondió Mateo. Los encontraré yo mismo. Colgó antes de que pudieran responder. Al anochecer, condujo hacia el sur, hacia la zona desértica donde el calor desdibuja todo, incluso la verdad. Evitó las autopistas de cuota, siguiendo en su lugar el camino de terracería que conducía a una vieja ruina de capilla conocida como la Piedad Arena. Parecía abandonada, pero durante años había servido como un punto de paso para traficantes, un lugar donde los muertos iban sin nombre. Hileras de cruces de madera se alineaban en la arena detrás de ella. Marcadores toscos, sin pintar, desvaneciéndose bajo el sol del desierto. Los nombres estaban tachados, algunos reemplazados por iniciales. Se agachó cerca de una marcada con una C, tosca. Tierra fresca. Algo dentro de su pecho se bloqueó, esperanza y pavor chocando en el mismo aliento. Se agachó para mover la tierra suelta, el corazón acelerado. No eran huesos, solo un trozo de tela, parte de la sudadera con capucha de su hijo. Lo presionó contra su rostro, con los ojos cerrados. Quienquiera que enterrara esto quería que él lo encontrara. Un mensaje. El sonido de un motor lo hizo girar bruscamente. Una Cheyenne negra se acercó, los faros matando el crepúsculo. 2 figuras salieron, una sosteniendo un cuerno de chivo, la otra encendiendo un cigarrillo. Mateo no se inmutó. Observó desde la cobertura mientras caminaban hacia las cruces. Dicen que el fantasma está olfateando de nuevo, dijo uno. Déjalo, respondió el otro, exhalando humo. Terminará bajo una de estas también. El cigarrillo cayó a la arena. Se rieron. Las manos de Mateo se deslizaron dentro de su chaqueta, los dedos rozando la empuñadura de su escuadra, pero no la desenfundó. Todavía no. En cambio, escuchó, memorizando su tono, dialecto, tatuajes. Ambos sicarios de poca monta, no objetivos, sino mensajeros. Cuando se fueron, Mateo los siguió desde la distancia, manteniéndose en la línea de polvo de sus neumáticos. Pasaron el retén, giraron hacia un camino oculto que abrazaba la sierra, con vistas a un viejo molino. Fue allí donde lo vio. El auto de Valeria estacionado detrás de una pila de cajas de carga. La verdad no llega pacíficamente. Se estrella en olas. Mateo salió silenciosamente, agachándose en las sombras. A través de una ventana rota del molino, vio a Valeria caminando bajo la luz oscilante. Frente a ella, un hombre con el tatuaje de la víbora, el mismo de la foto. Estaban discutiendo. Me dijiste que terminaría, espetó ella.
Que nadie saldría herido. El tono del hombre era bajo, controlado. ¿Crees que él alguna vez escucha? Te casaste con un marino, cariño. Te dijimos que esto pasaría si se corría la voz. Nunca quise esto. Él sonrió con suficiencia. No te importó la lana. O las noches cuando tu esposo no estaba y yo sí. Mateo sintió que algo dentro de él moría silenciosamente. No de ira, de finalidad. La verdad duele más cuando confirma lo que más temías. La voz de Valeria se quebró. Víctor me va a matar si se entera. No lo hará, interrumpió el hombre. Él ya pasó página. ¿Crees que se queda con la misma mujer 2 veces? Esa línea la golpeó. Mateo vio sus hombros colapsar. Su cuerpo temblaba como alguien que se da cuenta demasiado tarde de que vendió su alma por nada. Ella salió corriendo del edificio momentos después, las lágrimas mezclándose con el polvo nocturno. Él no la siguió. No estaba listo para enfrentar su mentira con palabras. Quería hechos primero, evidencia para quemar toda la verdad viva. Esperó hasta que ella se fue, luego se deslizó dentro. El hombre todavía estaba junto a la caja hablando por un teléfono satelital. Sí, patrón. Vargas ha vuelto. ¿Ha visto las tumbas? Sí, creo que ella le dijo. Mateo se movió como el viento. Silencioso, preciso. Un golpe en el cuello derribó al hombre antes de que siquiera desenfundara. Mateo lo arrastró a las sombras, le ató las muñecas con precintos, le amordazó la boca y apuntó su pistola a su sien. ¿Dónde está Víctor? Los ojos del hombre se movieron hacia un lado. Mateo torció el precinto hasta que mordió la piel. ¿Dónde? Mazatlán. ¿El rancho? El hombre jadeó. Tu morro. Nunca llegó al sur. Lo dejaron en el pozo. ¿Qué pozo? La cantera roja cerca de las vías del tren. Ellos. Antes de que pudiera terminar, los faros inundaron las ventanas. 2 camionetas más. Refuerzos. Mateo tenía segundos. Tomó el teléfono del hombre, lo presionó contra su pecho. Serás encontrado de la forma en que enterraste a otros. Disparó a las luces, se deslizó por la ventana oeste, desapareció en la maleza antes de que los otros entraran. No miró atrás. La noche sangró hacia la mañana de nuevo. Estacionó su camioneta cerca de las viejas vías que conducían a la cantera roja, una extensión de tierra cicatrizada rodeada de maquinaria muerta y señales de advertencia acribilladas a balazos. Dentro del pozo, encontró más cruces toscas. Sin nombres, solo números. Cada tumba tenía una historia diferente, pero el mismo silencio. Algunas viejas, algunas de solo días. Examinó huellas, patrones de neumáticos, todo demasiado familiar para las operaciones del cártel. Entonces lo vio, un pequeño destello metálico medio enterrado en la tierra. Una esclava de plata, la que usaba su hijo, grabada a mano con las palabras sombra de papá. Todo su cuerpo se bloqueó. Cayó de rodillas de nuevo, el sonido escapando de sus pulmones no era humano ni animal. Presionó la esclava contra su frente, susurrando, «Te encontré». «Te encontré, mijo». No lloró. No había llorado desde su primera baja en combate. Pero ese día, las lágrimas se mezclaron con el polvo rojo y la lluvia hasta que la tierra pareció estar sangrando con él. De vuelta en la ciudad, los reporteros invadieron su calle. «Vargas, dicen que estás tomando la justicia por tu propia mano», gritó uno. Él los ignoró. La gente siempre aparece cuando es demasiado tarde para ayudar. Dentro de su casa, la evidencia cubría las paredes. Fotos, mapas y líneas de conexión dibujadas a través del imperio de Víctor. Marcó a cada sicario con una cruz roja. Una por cada tumba, una por cada promesa rota. La última marca que hizo no fue una cara. Fue el anillo de bodas de Valeria. Lo clavó en el mapa junto a la foto de Víctor. Al atardecer, se paró fuera de una pequeña iglesia del municipio. El funeral de Carlos fue breve, apenas 10 invitados, en su mayoría lugareños que susurraban detrás de las manos. El ataúd estaba vacío, pero a Mateo no le importaba. Colocó las placas de identificación encima,
exhaló una vez y dijo en voz baja, descansarás cuando ellos lo hagan. Valeria estaba parada en el lado opuesto de la capilla, envuelta en encaje negro y culpa. No lo miró a los ojos. Solo susurró, lo siento, al suelo. Él pasó junto a ella sin disminuir la velocidad, sin mirar atrás. Afuera, notó que una Suburban negra pasaba, con vidrios polarizados, lo suficientemente lento para mirar, pero no para detenerse. Gael tenía razón. Lo estaban vigilando. Esa noche, Mateo regresó a la cantera una vez más. 4 cruces se erguían allí ahora, recién plantadas por su propia mano, pero no para llorar, para marcar. Pintó nombres en cada una con alquitrán negro. Andrés, Ricardo, Luis, Víctor. Dio un paso atrás, exhaló y susurró, esto no es un entierro. Esto es una cuenta regresiva. Mientras los relámpagos se quebraban a través del cielo del desierto, cargó su rifle, se colgó su mochila y se alejó. Un fantasma desvaneciéndose en la tormenta. Sin palabras, sin vacilación. Detrás de él, las 4 cruces se mecían en el viento, sus sombras estirándose largas a través de la arena, como las almas de los hombres que aún no se daban cuenta de que sus tumbas ya estaban esperando. La mañana llegó hueca y pálida. Mateo estaba de pie sobre las 4 cruces que había pintado en el desierto, el viento empujando el polvo alrededor de ellas como fantasmas tratando de susurrar. Se secó el sudor de la cara, con la mandíbula tensa. La tormenta dentro de él tenía una dirección ahora. El hombre que una vez sangró por su país se había ido. Lo que quedaba era el soldado silencioso que no necesitaba órdenes, solo un propósito. De vuelta en la casa de seguridad, Mateo desempacó una bolsa de lona negra que no había tocado en años. Adentro, un cuchillo desgastado con logotipos de la FES, una grabadora de campo, una radio encriptada y un parche solitario, fantasma. Lo presionó plano contra la mesa, mirando fijamente hasta que su reflejo se desenfocó. Esos años de silencio controlado, disciplina, orden, entrenamiento se sentían distantes ahora. Hay un tipo de calma que solo los hombres que han enterrado hijos entienden. No es paz, es enfoque. Abrió la libreta de nuevo. En la primera línea, escribió el nombre de su objetivo. Andrés Vega, transportista del cártel, supervisor del terreno de ejecución, escondite actual, desconocido. Pero tenía una ventaja. Los fantasmas nunca olvidan las voces. La grabación que tomó del molino todavía tenía a Andrés riendo en el fondo, una voz que reconocería en cualquier lugar. La subió a un viejo programa militar de análisis espectral y la comparó con una base de datos de llamadas interceptadas proporcionada a través de un viejo favor de Gael. 10 minutos después, el software emitió un pitido. Coincidencia de voz 92%. Rastreo de ubicación, distrito de Nogales, un depósito de chatarra en el borde sur de la ruta. Mateo marcó las coordenadas, cerró su libreta y susurró, el primero se alimenta esta noche. Llegó a Nogales antes del atardecer, conduciendo una vieja Lobo gris, ventanas polvorientas, placas no registradas. El depósito de chatarra se extendía a través de una hectárea de maquinaria muerta, autobuses oxidados y autos apilados bajo una luz naranja moribunda. Los perros ladraban adentro en algún lugar. Apagó el motor y esperó, observando a través de binoculares mientras 3 figuras se reunían cerca de un barril con fuego. La postura de un hombre, la forma en que giraba el cuello, llevaba la correa roja del reloj, coincidía con la foto de Andrés del expediente de Gael. Mateo sonrió sombríamente. ¿Te encontré? Esperó hasta que la noche se asentó por completo, luego se deslizó a través de una puerta lateral, usando una palanca doblada para levantar la cerradura. Las sombras eran su lenguaje. Un paso a la vez, sin sonido, sin reflejo. Dentro del armazón de un autobús abandonado, instaló un pequeño micrófono direccional para grabar. Necesitaba confesiones, no cadáveres. Los fantasmas sin pruebas solo siguen siendo leyendas. Quería la verdad tallada en sonido. Desde su escondite, escuchó a los hombres hablar. Víctor está preocupado. El soldado está vivo. Andrés se rió, el humo rizándose desde sus labios. No vendrá aquí. Su vieja ya arregló las cosas. Otro hombre preguntó, ¿te refieres a la mujer? Ella sabía exactamente a dónde enviar a su chavo. No te hagas el sorprendido.
A ambos les pagaron. El pecho de Mateo se apretó, la vieja herida abriéndose más. Incluso ahora, la traición de Valeria seguía sangrando a través de cada muro que él construía. Salió de las sombras, arma en alto. No se muevan. 3 cabezas se giraron hacia él, el pánico cortando la bravuconería. Por un momento, nadie respiró. El fuego chasqueó entre ellos como si entendiera lo que venía. Andrés entrecerró los ojos, incredulidad en su rostro. No hay forma de que seas el fantasma. Mateo terminó. Sigue hablando. Di la línea de nuevo sobre mi hijo. La sonrisa de Andrés se desvaneció, reemplazada por un temblor en su mandíbula. No me asustas, viejo. El arma disparó una vez. La bala arrancó parte del borde del barril de fuego, lanzando chispas a centímetros de la cara de Andrés. La próxima no es una advertencia, dijo Mateo fríamente. Dime dónde está Víctor. El sicario más joven salió corriendo. Mateo giró y lo derribó con un solo disparo en el hombro. No lo hagas, advirtió. El hombre gritó, agarrando la tierra. Andrés lo miró, luego a los lobos más allá de la cerca del depósito de chatarra. 6 de ellos, delgados, hambrientos, atrapados del viejo anillo de peleas de perros del cártel. Mateo había leído los informes. Sabía que los mantenían encerrados aquí, sin alimentar durante días. Usados para obtener confesiones. ¿Los recuerdas?, preguntó Mateo suavemente. Solías castigar a la gente con esos lobos. Andrés tragó saliva. Por favor, solo seguíamos órdenes del patrón. Por eso no te estoy disparando, respondió Mateo, con voz nivelada. Hablarás o alimentarás la misma hambre que creaste. Ató las muñecas de Andrés con cables de alambre y lo arrastró hacia el corral. Los lobos aullaban desde el otro lado, frenéticos, desesperados. Mateo se detuvo a medio metro de la puerta. ¿Dónde está Víctor? Andrés sollozó, el miedo finalmente cortando la arrogancia. Se movió al sur. Casa de seguridad en Chihuahua, pero cambia cada semana. Lo juro. La voz de Mateo bajó a un susurro. ¿Y Valeria? ¿Cuál fue su papel? Ella manejó las transferencias de inteligencia, dijo Andrés rápidamente. Le pagaron a través de la fundación. Ella manejó. ¿Ella? Ella pensó que estaba pagando piso. Mateo sabía que era en parte cierto, en parte ensayado. Valeria siempre quiso creer que estaba limpia. Grabó cada palabra, luego soltó el cargador del arma, dejando una bala en la recámara. Tendrás un final rápido. No soy como tú. Andrés negó con la cabeza rápidamente. No, no, por favor. Mateo disparó a la cerradura de la puerta de los lobos. El metal se abrió de golpe. Las bestias cargaron hacia adelante, sus gruñidos desgarrando la noche. Mateo le dio la espalda y caminó tranquilamente hacia la cerca mientras el caos estallaba detrás de él. No esperó el silencio. Para cuando el primer grito resonó, Mateo ya se había ido. De vuelta dentro de su camioneta, revisó el archivo de audio. La confesión era lo suficientemente clara para construir un caso. Pero la justicia ya no significaba nada para él. No la del tipo judicial. Subió la grabación a una unidad encriptada y se la envió a Gael con un solo mensaje, Paz 1. Gael respondió minutos después. Estás cruzando líneas, Mateo. La muerte de Vega acaba de activar la charla de inteligencia del cártel. Están alerta ahora. Mateo escribió de vuelta. Entonces está funcionando. Giró el encendido y condujo hacia la oscuridad de nuevo, la noche tragándose el ruido hasta que el camino se convirtió en un túnel interminable de memoria y arrepentimiento. Al amanecer, se detuvo frente a un motel en la carretera 45. Parecía cada lugar al que van los olvidados. Letrero parpadeante, una luz funcionando, quemaduras de cigarrillo en los muebles. Adentro, el aire estaba espeso con polvo y colonia barata. Puso su mochila en la cama y sacó una fotografía doblada. Él, Valeria y Carlos en un juego de béisbol hace años. La mano de ella descansaba sobre el hombro de su hijo. Esa misma mano que luego firmó su sentencia de muerte disfrazada de papeleo. Rasgó la foto por la mitad,
se quedó con la mitad del niño y quemó el resto en el cenicero. Los fantasmas no tienen familias, murmuró. Entonces llegó un golpe suave en la puerta. Desenfundó al instante, manteniéndose en silencio. Otro golpe. Este rítmico, no estilo cártel. Controlado, 3 golpes. Pausa. Uno más. La vieja señal de la unidad. Gael. Mateo abrió la puerta. Gael entró, ojos escaneando la habitación. No tenías que dárselo de comer a los lobos, dijo Mateo llanamente. Él le dio de comer a mi hijo a la tierra. Gael suspiró. Estás haciendo esto más difícil para mí. La agencia está empezando a captar rastros. Los hombres de Víctor tienen pánico. Acaban de levantar a alguien en la ciudad. A Valeria. Eso lo detuvo en seco. ¿Qué? Está desaparecida desde anoche. Se la llevaron. Probablemente sospechan que filtró datos de ubicación a ti. Mateo se hundió en la silla, frotándose las sienes. La ironía cortaba profundo. Incluso después de todo, ella era cebo de nuevo, esta vez del otro lado. Gael lo miró. ¿Cuál es tu jugada ahora? Mateo exhaló, acero en su tono. No voy a salvar a una mujer que vendió a nuestro chico, pero ella es palanca. Quieren que me mueva. Me moveré directo a la cima. Gael vaciló. Víctor no es un hombre fácil. Incluso los fantasmas desaparecen a su alrededor. Mateo levantó la vista con ojos como ceniza. Él también lo hará. Más tarde esa noche, Mateo regresó a su camioneta. Antes de irse, sacó una nota doblada de su guantera. La letra de Carlos de hace años: cuando crezca, seré fuerte como tú, papá, pero no enojado. Mamá dice, la ira te hace perder el camino. Dobló la nota suavemente y la guardó dentro del bolsillo de su chaqueta. La ironía golpeó fuerte. Su hijo veía más claro que él alguna vez. Pero esto ya no era ira. Era restauración. Mientras conducía hacia el oeste de nuevo, la radio captó fragmentos de un informe de noticias. Las autoridades locales descubrieron restos que se cree pertenecen a un afiliado del cártel visto por última vez cerca de Nogales. La fiscalía sospecha represalias. Lo apagó, mirando el tramo vacío de carretera por delante. La lluvia comenzó de nuevo. Susurró en la quietud. Esa es una alma menos. Faltan 3. Las luces traseras rojas desaparecieron en la noche como 2 ojos furiosos desvaneciéndose en la tormenta. La noche cayó sin estrellas. Mateo condujo a través de cortinas de lluvia que convertían los caminos en venas de relámpagos reflejados. Los limpiaparabrisas apenas mantenían el ritmo mientras los truenos rodaban por el cielo del desierto. Silenciosos y luego ensordecedores, como los tambores de guerra de viejos fantasmas. El nombre de Andrés Vega finalmente estaba tachado de la lista, pero no había satisfacción. Nunca la hay cuando has enterrado a los tuyos. Ahora quedaban 3 nombres: Víctor Ruiz, Ricardo Álvarez, Luis Cortez. El reloj del tablero del auto brillaba a 2:43 de la madrugada cuando llegó un mensaje de texto de Gael a través del teléfono desechable. Comunicaciones interceptadas. Ricardo y Luis se mantienen en un patio de carga fuera de Chihuahua. Víctor reubicándose al sur dentro de 48 horas. Muévete rápido. Sin caballería. Demasiado expuesto. Mateo cerró el teléfono, encendió un cigarrillo solo para ver el humo cortar a través de las sombras. 2 vidas entre él y el hombre que enterró a su hijo vivo. 2 errores más antes del juicio final. Condujo hasta que la tormenta se diluyó en niebla y el olor a óxido y combustible cubrió el aire. El patio de carga de Chihuahua fue abandonado hace media década. Ahora un cementerio de contenedores de acero y grafiti, perfecto para hombres que necesitaban que el mundo los olvidara. Estacionó a 1 kilómetro, se deslizó a través de la cerca de alambre de púas y observó el campo desde terreno elevado. A través de binoculares empapados de lluvia, los vio. 3 hombres junto a un fuego en un contenedor abierto. Uno de ellos era Ricardo, el más joven, rápido, imprudente, un cabo suelto que Mateo recordaba de viejas imágenes de vigilancia. Se reían.
Tenían cerveza, y no tenían idea de lo cerca que estaba la muerte. Se movió a través de las sombras con la paciencia de un soldado. Cada paso exacto, rodillas dobladas bajas, respiración lo suficientemente lenta para no empañar la lente de visión nocturna. Hay reglas en el trabajo encubierto. Sin apego, sin vacilación. Pero Mateo ya no llevaba ninguna razón para seguir reglas. Cada paso más cerca traía destellos. La risa de Carlos resonando en su patio trasero. La sonrisa de Valeria cuando todavía lo miraba como a un hombre y no como a un fantasma. Y luego el sonido de la tierra colapsando, el grito cortado, el silencio. Llegó al contenedor más cercano, subió su escalera silenciosamente y se posicionó en el borde del techo con vistas al fuego. Los hombres hablaban con jerga del norte, historias sobre envíos y soldados muertos. Ricardo presumía como un niño demasiado enamorado de su propia maldad. Víctor dice que el soldado todavía está allá afuera. El vato cree que es un fantasma. Ricardo se rió. No sabe. Ya destrozó a su familia una vez. ¿Crees que aprendería? Siguieron risas. Una lata se abrió. Fue entonces cuando Mateo dejó escapar el primer sonido. El clic de un cartucho entrando en la recámara. No fue fuerte, pero el silencio amplifica todo. Ricardo giró la cabeza demasiado tarde. El rifle chasqueó una vez. La bala atravesó su lata, rozando su mejilla antes de estrellarse contra el barril detrás de él. El pánico estalló. Los hombres corrieron buscando cobertura, disparando a ciegas en la oscuridad. Mateo cayó al suelo, rodó detrás de un cargador y contó las balas. 1, 2, 3. Silencio. Se movió de nuevo. Una figura corrió hacia la puerta. Mateo giró, agarró al hombre por el cuello y lo estrelló contra el acero. Los ojos del hombre se abrieron de par en par. Luis Cortez. Otro nombre de su lista. El cañón presionado bajo su mandíbula. ¿Dónde está Víctor? Luis tartamudeó. ¿Quién? ¿Quién eres? El susurro de Mateo era más frío que la lluvia. La voz que enterraste viva. Luis se congeló, trató de suplicar, luego se rompió a mitad de la frase. Dijo que el chico murió fácil. No quisimos. Yo solo. Mateo lo estrelló contra la pared. Dejaste a un niño jadeando por aire. Víctor nos dijo, gritó Luis desesperado ahora. Dijo que era palanca contra la esposa. Ella le debía. Las palabras detuvieron a Mateo. La esposa. Valeria. Incluso ahora, sus huellas dactilares manchaban todo. La mandíbula de Mateo se apretó, la lluvia goteando de sus pestañas. Él la usó. Ella trabajó a través de él. Ella le dio acceso. Ella pensó que terminaría en deuda. Luis gimió. Ella no sabía que llegaría tan lejos. Mateo dio un paso atrás, voz firme pero hueca. ¿Mientes? No miento. Ricardo fue quien. Un disparo lo cortó. Ricardo, sangrando pero vivo, había disparado desde detrás de una pila de cajas. La bala atravesó el brazo de Mateo, rozando su piel. Mateo giró, soltó a Luis instintivamente y devolvió el fuego 2 veces. Ricardo cayó al instante. El silencio se tragó el patio. Solo lluvia, solo el olor a pólvora y sangre flotando entre el acero. Luis todavía respiraba, gimiendo suavemente. Mateo se agachó a su lado. No deberías haber mencionado a los muertos, dijo Mateo en voz baja. Ahora sé qué buscar. Luis tosió. Por favor. No me dejes. Mateo asintió hacia el borde de la cerca perimetral donde 3 lobos delgados, salvajes del desierto medio muertos de hambre convertidos en carroñeros, se deslizaban desde la oscuridad. Lanzó lo último de su cigarrillo hacia Luis. La brasa se encendió naranja en el suelo húmedo. No han comido en días. Ya sabes el resto. Se dio la vuelta y se alejó antes de que comenzara el primer gruñido. Al amanecer, el patio de carga ardía. A kilómetros de distancia, el humo se elevaba oscuro contra el horizonte rojo. Mateo estacionó fuera del acotamiento de la carretera, se envolvió el brazo en vendas y miró en silencio el reflejo del fuego en el espejo retrovisor.
Le susurró a la foto medio enterrada en su tablero. Encontré a 2. Tachó 2 nombres de la lista de la libreta. Solo quedaba uno. Víctor Ruiz. La alerta de texto de Gael llegó después. Valeria localizada. Está viva, pero se esconde cerca del Tribunal de Monterrey bajo nuevos documentos de identidad. ¿Quieres la ubicación? Mateo lo miró largo y tendido antes de escribir de vuelta. Envía de todos modos. Por la tarde, estaba parado al otro lado de la calle de un pequeño café en Torreón. Las ventanas humeaban por café fresco y lluvia. Detrás del mostrador, Valeria servía bebidas. Su cabello más corto, postura más pequeña. Por un largo momento, no dijo nada. No se movió. Solo observó a la mujer que una vez amó fingir ser alguien nuevo. Entró en silencio, manos en los bolsillos de su chaqueta. La campana sobre la puerta sonó. Valeria se congeló a medio paso, lo sintió antes de verlo. La taza se resbaló, rompiéndose. Mateo, susurró ella. Se veía más delgada, ojos bordeados de rojo. Él no respondió. No se sentó. Solo se apoyó ligeramente en el mostrador. Dijeron que estabas muerto, murmuró ella. Pensé. Él la cortó suavemente. Pensaste que sería más fácil si lo estuviera. Ella dijo su nombre de nuevo, voz temblorosa. Cometí errores. No tienes idea de lo que amenazaron. ¿Qué? ¿Víctor? La mirada de Mateo atravesó sus excusas. Sé lo que hiciste. Tú lo enviaste con ellos. Las lágrimas brotaron. Dijeron que era protección. Me dijeron que le debías a Víctor de tus contratos con la Marina. Dijeron que mantendrían a Carlos a salvo. Él golpeó su palma contra el mostrador, el sonido cortando su voz. ¿Crees a narcos sobre tu esposo? Ella retrocedió, temblando. Estaba tratando de salvarnos. No sabía que ellos. Que ellos. Él exhaló, los ojos finalmente suavizándose por una fracción. Di su nombre, Valeria. Sus labios se separaron, apenas audibles. Carlos. La rompió a ella más de lo que lo curó a él. Él se giró hacia la puerta. Ella gritó, espera. Víctor te está cazando ahora. Me culpa a mí. Dijo que le quitaste algo cuando mataste a Andrés. No tienes idea de lo que está planeando. Mateo se detuvo bajo el umbral, la lluvia goteando del borde de su chaqueta. Entonces déjalo planear. Ya voy en camino. Y salió a la tormenta de nuevo. Esa noche se sentó solo cerca del kilómetro 9, con vistas al valle desértico donde los convoys del cártel habían pasado 100 veces antes. Cada sonido allá afuera, el viento, las ramas raspando, el aullido bajo de los coyotes, se sentía como si la tierra misma estuviera inquieta, esperando que la justicia equilibrara su peso. Abrió su libreta una última vez. Un nombre restante, Víctor Ruiz. Casi podía escuchar la voz de su hijo en el zumbido del motor, suave pero segura. No pierdas tu camino, papá. Mateo susurró en la oscuridad. No. No mi camino. Solo el suyo. El trueno rodó de nuevo, distante, pero acercándose, justo como él. Arrancó la camioneta, los neumáticos lanzando grava detrás mientras la cámara de la historia se inclinaría hacia arriba, siguiendo las luces traseras desapareciendo en la noche del desierto. Solo una voz permanecía viva en la lista, y Fantasma finalmente estaba de cacería. El cielo se volvió cobrizo al amanecer. El tipo de luz del desierto que quema lo que toca pero nunca calienta nada. La camioneta de Mateo estaba medio escondida detrás de una vieja estación de servicio en ruinas a 5 kilómetros del puesto de control militar. No se había movido durante horas. Dormir se sentía como un lujo para hombres que todavía tenían algo que perder. Víctor Ruiz. El nombre se repetía en su cráneo con cada latido. El último hombre. El hombre que ordenó el entierro de su hijo. El hombre que todavía controlaba a la mujer que los traicionó a ambos. El teléfono vibró. Gael de nuevo. Los registros del retén muestran el convoy de Ruiz en ruta al sur esta noche. Corredor 12. 10 escoltas. 2 camiones.
Tu ventana es pequeña. Mateo escribió de vuelta. Solo necesito un camión. Empacó ligero, rifle, cuchillo de combate, comando satelital y una memoria USB con cada confesión hasta el momento. La evidencia podría acabar con Víctor legalmente, pero Mateo no estaba seguro de creer en finales legales. Condujo hacia el sur hasta que el desierto se enderezó en autopista. Siluetas de cactus pasaban como lanzas rotas bajo el sol de la mañana. En el asiento del pasajero, la esclava de su hijo brillaba débilmente. Cada pequeño movimiento de la camioneta lo enviaba balanceándose contra el tablero. Un latido para los muertos. Al mediodía, llegó a un mirador sobre la ruta que Gael mencionó. Observó a través de la lente de largo alcance. 2 camiones de carga retumbaban a través del valle, vehículos armados flanqueando ambos lados. El polvo se elevaba detrás de ellos en ritmo perfecto. Coreografía del cártel. Se encontró susurrando nombres de nuevo. Andrés. Ricardo. Luis. Luego Víctor. Abrió su comunicador, haciendo clic en una sola frecuencia abierta reservada de sus días en las fuerzas especiales. Gael, tengo visual. 2 transportes hacia el sur. Etiqueta GPS. Listo para moverme. Crujido de radio. Copiado. Solo recuerda que esto no está sancionado. Si sale mal. Ya salió mal hace años. Cortó la línea y deslizó el comunicador en el bolsillo de su chaleco. Cuando el convoy curvó alrededor de la segunda cresta, un destello de plata captó su vista. Un auto siguiendo detrás de los camiones. A través de su mira, Valeria. Su cabello atado, cara cubierta bajo una bufanda, viajando junto a uno de los tenientes de Víctor. Detuvo todo dentro de él por medio segundo. ¿Por qué estaba ella con ellos de nuevo? No como rehén. Su lenguaje corporal no leía miedo. Había tensión, sí, pero no estaba restringida, y eso quemaba más profundo que cualquier disparo. Interceptó el camión de cola al atardecer. Tiempo y silencio. 2 aliados que nunca le fallan a un soldado que lo ha perdido todo. Mientras el último vehículo disminuía la velocidad cerca del puente deslavado, Mateo cortó a través del terraplén, deslizándose en lodo y sombra. Para cuando el conductor salió a revisar los neumáticos, Mateo ya había llegado a la cabina. Abrió la puerta del pasajero silenciosamente, arma en alto, solo para congelarse. Valeria estaba sentada adentro, manos temblando sobre el volante, marcas de lágrimas surcando sus mejillas. No deberías estar aquí, dijo Mateo. Ella se giró lentamente, ojos muy abiertos, voz rompiéndose. Él me obligó a ayudar, Mateo. Víctor. Tiene gente en todas partes. Dijo que si no cooperaba, terminaría lo que empezó con Carlos. Él estudió su expresión cuidadosamente, memorizando la culpa cambiante detrás de sus lágrimas. Todavía te mientes a ti misma. No lo hago. Él es dueño del tribunal, los policías, incluso los contactos de Gael. Él sabe sobre cada uno de tus movimientos. El tono de Mateo se volvió tranquilo. Entonces, ¿por qué conduces su camión? Su boca se abrió, las palabras muriendo detrás de ellas. Porque esta es la única forma en que podría llegar a ti primero. Afuera, disparos de metralla crujieron, gritos resonando desde la cresta. El convoy había visto el camión faltante. Mateo le agarró la muñeca. Escúchame. Mantente baja y corre cuando yo diga. Ella lo miró fijamente, voz temblando por la adrenalina y la angustia. ¿Por qué sigues protegiéndome después de todo? Porque le prometí a un niño que no me convertiría en lo que ellos son. Corrieron. Las balas rasgaron el polvo detrás de ellos. Mateo rodó detrás de una tubería de concreto, Valeria cayendo a su lado. El primer camión explotó a 6 metros de distancia, el combustible prendiendo fuego bajo el aluvión. El humo llenó el cielo, negro y arrastrándose. Recargó, disparó una vez, 2 veces, cada disparo deliberado. Esto no era furia aleatoria. Era retribución matemática. Para cuando el silencio cayó de nuevo, solo un motor permanecía encendido. La blindada de Víctor, acelerando hacia las montañas. Valeria sollozó en su manga, tosiendo por la ceniza.
No puedes seguirlo solo. Mateo se puso de pie, ojos fijos en los faros que se desvanecían. Está corriendo a su jaula. Las jaulas hacen que los objetivos sean simples. Ella lo alcanzó. Te matará. Él la miró, tranquilo, firme. Ya lo hizo. Luego se dio la vuelta y se alejó a través de los restos, las llamas reflejándose a través de su chaqueta empapada, las placas de identificación brillando al ritmo de cada paso. Horas más tarde, en una cabaña abandonada cerca de Parral, cosió el rasguño a lo largo de su brazo. La habitación olía a humo de leña vieja y aceite de armas. Valeria estaba sentada frente a él, sosteniendo una botella con ambas manos como si la mantuviera sin desvanecerse. Mateo susurró. Cuando Carlos desapareció, Víctor me dijo que era un castigo por romper el contrato después de tu última misión. Dijo que le costaste envíos, dinero, hombres. Me hizo llamarlo, me dijo que llevara a Carlos fuera de la ciudad solo para una charla corta. Dios me perdone, le creí. Él no respondió. La aguja seguía moviéndose a través de su piel. Precisa, fría. Ella intentó de nuevo, su voz temblando más bajo. No sabía que lo enterrarían vivo. El hilo se rompió. Dejó caer la aguja, ojos fijos en la nada. No preguntaste qué querían con un niño. Las lágrimas se deslizaron por su rostro. Quería que parara. Pensé que cooperar nos salvaría, no nos acabaría. Se puso de pie, caminó lentamente hacia la ventana, mirando a través del cristal roto hacia la oscuridad interminable más allá. Él te usó porque sabía que nunca apretaría el gatillo contra la familia. Mateo, tienes todo el derecho. No tienes derecho a decirme qué derechos tengo. Los firmaste para regalarlos. Su respiración se cortó como si alguien le hubiera sacado el aire de los pulmones de un golpe. Él se giró hacia ella, voz baja, pero mortalmente tranquila. Quédate en esta cabaña hasta el amanecer. Alguien te encontrará. No te vayas. No me sigas. Ella se levantó, desesperada. Si vas tras él, nunca volverás siendo el mismo. Él miró su mano ensangrentada, flexionó una vez. Esa parte de mí ya se ha ido. Abrió la puerta, la lluvia cortando a través del silencio. Ella gritó una última vez, voz rompiéndose en el vacío. Él todavía tiene pruebas. Mateo, tu hijo. Víctor filmó todo. Eso lo hizo pausar solo una vez. Luego se fue sin responder. Minutos después, el motor rugió de nuevo. La autopista se extendía hacia el olvido negro. Cada kilómetro arrastrándolo más cerca de lo que contara como un final. El parabrisas reflejaba relámpagos, pero adentro estaba tranquilo. Determinado, revisó el mapa que Gael envió antes. La supuesta finca de Víctor en lo alto de los cañones fronterizos, rodeada de cercas electrificadas, perros guardianes y vieja milicia que nunca dejaba de apretar gatillos por el dinero correcto. Mateo sonrió levemente. Más recuerdo que diversión. Lástima que yo no hago esto por lana. Mientras su camioneta se fusionaba con la tormenta que se elevaba sobre las colinas, la esclava de Carlos tintineó suavemente desde el espejo, un recordatorio y un latido todo a la vez. Los fantasmas no descansaban. Terminaban lo que empezaban. La tormenta no se había movido en horas. Se agazapaba sobre el desierto como un depredador, relámpagos cortando a través de las nubes en destellos que volvían el horizonte blanco pálido. Mateo condujo a través de ella sin disminuir la velocidad, los neumáticos escupiendo lodo como si la camioneta misma quisiera pelear. La finca de Víctor Ruiz yacía en algún lugar más allá de la línea de la cresta, una fortaleza tallada en roca y silencio. Ahí era donde este rastro tenía que terminar. Pero las últimas palabras de Valeria resonaban como metralla alojada en su pecho. Él todavía tiene pruebas. Mateo, tu hijo, Víctor filmó todo. No lo creyó al principio. No podía. Pero la esperanza duele diferente cuando es imposible. Te mantiene respirando incluso cuando no quieres. Mateo se detuvo cerca de una ruina de gasolinera en la autopista 5 kilómetros al sur de Palomas. El reloj sobre el mostrador se había detenido a las 2:17. Adentro olía a café quemado y polvo húmedo. Un cliente, una mujer con un rompevientos gris,
Estaba sentada en la cabina lejana, garabateando notas y hojeando fotos de vigilancia. Levantó la vista en el momento en que él entró. Vargas. Él se congeló. ¿Quién pregunta? Ella mostró una placa a medio sacar de su bolsillo. Agente de la FGR, Fernanda Ibarra. Gael me dijo que te comunicarías. Él se sentó frente a ella, observando el reflejo de la puerta en la ventana. No me comuniqué. Fernanda sonrió como si ya supiera cómo operaba. Estás poniendo nerviosos a los fantasmas del cártel. Eso me interesa. Ruiz tiene a la mitad de la fiscalía en su bolsillo. Pero se equivocó. Los envíos aumentaron. Flujo de datos descuidado. Puedo usar eso. Mateo se inclinó hacia adelante. Tú puedes usarlo. Yo puedo terminarlo. Fernanda empujó una carpeta hacia él. Vigilancia satelital de la semana pasada. Ruiz dejó su base principal hace 2 noches y se mudó a un rancho privado cerca de los túneles de piedra caliza. Lo llaman La Zorra. La leyenda local dice que nadie sale vivo de ese lugar. Abrió la carpeta, escaneando las imágenes granulosas. Un convoy, camiones, múltiples edificios, perros y jaulas. Pero una foto lo detuvo en seco. Un niño, tal vez a mediados de la adolescencia, atado por la muñeca a un poste de la cerca. Cabeza afeitada, cara borrosa en movimiento, demasiado pequeña para que la marca de tiempo confirmara, pero la esclava brillando en su muñeca coincidía perfectamente. Su pecho se apretó tan fuerte que olvidó respirar. Fernanda mantuvo su voz tranquila. Eso es de hace 2 semanas. No hemos confirmado identidad. Mateo susurró, apenas audible. No tienes que hacerlo. Cerró la carpeta suavemente como si fuera sagrada. Méteme adentro. No entras simplemente caminando al territorio de Ruiz con vida, advirtió Fernanda. Necesitarás a alguien que ya haya sido quemado por él. Conozco a alguien, murmuró Mateo. Pero dudo que ayude de nuevo. Fernanda leyó su expresión y no presionó más. Si ese niño es tu hijo, Vargas, entonces ya estamos a mitad de camino al infierno. Él se puso de pie. Entonces ahí es donde empecé. 2 horas después, conducían por caminos secundarios obstruidos con lodo. Los faros de la camioneta cortaban rebanadas estrechas a través de la lluvia que caía. Fernanda monitoreaba el escáner encriptado, escuchando la charla del cártel. Están inquietos, dijo ella. Algo pasó en el patio de carga. ¿Los asustaste? Mateo sonrió levemente. Bien. El miedo hace a los hombres descuidados. Llegaron a un borde del cañón con vistas al rancho. Los reflectores bañaban el complejo abajo. Hombres con rifles circulaban en turnos de 3. Fernanda sacó binoculares. Ruiz usa esos túneles para mover cuerpos y drogas. Es prácticamente un cementerio. Mateo escaneó el extremo lejano. Cementerio funciona para mí. Se giró para irse, pero Fernanda lo detuvo. No deberías hacer esto solo. Le dio una mirada que no era desagradable. Solo resuelta. No estoy solo. Sus cejas se fruncieron. ¿Te refieres a Valeria? No respondió. Solo cargó el cargador con precisión lenta, como oración y metal. La infiltración comenzó al amanecer. El mundo se volvió gris de nuevo. Luz suave apenas tocando los bordes del cañón. Fernanda cubría desde la cresta mientras Mateo se movía a través de una tubería de drenaje que conducía al perímetro del complejo. Años de instinto de combate aplanaron sus pasos. Cada movimiento calculado, corto, eficiente, silencioso. Cerca del área de la perrera, se congeló. Escuchando llanto ahogado, bordeó el tanque oxidado. 2 hombres golpeando a un adolescente cerca de la línea de la cerca. Las manos de Mateo se cerraron alrededor del rifle mientras el chico caía. El destello de metal en la muñeca del chico captó su ojo. Por un momento, el tiempo se dobló hacia atrás. Vio a Carlos a los 10 años riendo con un bate de béisbol en el patio trasero. Luego lodo, gritos, luego quietud. Se movió antes de que pudieran reaccionar. El primer guardia nunca lo vio venir.
Un cuchillo lanzado limpio a través de la garganta. El segundo levantó su arma, gritó, luego cayó cuando Mateo lo tacleó contra la tierra. Un gorgoteo de asfixia, silencio de nuevo. Se dejó caer de rodillas frente al chico. Hey, está bien. Los ojos del chico parpadearon abiertos, confusión mezclándose con terror. ¿Quién eres? El corazón de Mateo se detuvo. La voz era débil, tenue, pero viva. Carlos. Mateo respiró. Soy yo. Soy papá. El chico frunció el ceño, susurrando como a través de un sueño. Papá está muerto. Mateo negó con la cabeza, cortando las ataduras con manos temblorosas. Todavía no. Mírame. El chico tocó su rostro como si no pudiera creer el calor. Dijeron que nunca vendrías. Mateo tragó saliva con fuerza, la voz rompiéndose por primera vez. Estaban equivocados. Levantó a Carlos con cuidado, envolviendo su chaqueta alrededor de él. Pero antes de que pudieran moverse, las sirenas sonaron, agudas, elevándose desde la mansión arriba. La voz de Fernanda crepitó sobre las comunicaciones. ¿Saben, Mateo? ¿Guardias movilizándose? Miró hacia la cresta. 10, tal vez 15 hombres corriendo a través de los túneles. El estandarte de Ruiz ondeaba en el patio. Llévalo a la camioneta, gritó Fernanda. Crearé una diversión. No, espera. Demasiado tarde. La cresta arriba explotó en disparos y gritos. La figura de Fernanda se lanzó entre afloramientos de piedra, disparando ráfagas de supresión. Mateo corrió con Carlos en sus brazos a través de las perreras, esquivando balas, atravesando los eslabones de la cadena. Cuando llegaron a la pendiente, se detuvo en seco. Fernanda yacía cerca de las rocas, sangrando, una mano agarrando su radio. Ella lo miró y sonrió a través del dolor. Te dije que se vería así. Se arrodilló a su lado, ojos temblando entre furia y dolor. ¿Vienes conmigo? Vete. Protege lo que queda. Termínalo. Ella presionó una pequeña unidad encriptada en su mano. Esto prueba todo. Tráfico, asesinatos, sobornos políticos. Acábalo. Apretó su hombro, garganta cerrada. Él será enterrado a continuación. Su agarre se aflojó cuando otra explosión sacudió la cresta. Mateo llevó a Carlos hacia la camioneta, agachándose bajo los escombros voladores. De alguna manera ambos llegaron al camino. El chico lloró en su pecho, semi-inconsciente. Detrás de ellos, el complejo ardía. Una pira de todo lo que Mateo había perdido y todo lo que tenía que terminar. Condujeron durante horas sin detenerse, cruzando de vuelta a carreteras secundarias seguras. La lluvia resbalaba por el parabrisas, los truenos rodando más suaves ahora como si la tormenta finalmente hubiera exhalado. Carlos dormía en el asiento, cabeza contra el brazo de Mateo. Por primera vez en años, su silencio no estaba vacío. Era paz, frágil y fugaz. Pero la paz no duraría. No con Ruiz todavía respirando. Cuando la camioneta finalmente se detuvo en un área de descanso abandonada, Mateo sacó la unidad de su bolsillo, mirándola bajo la luz parpadeante. Prueba, nombres, justicia al alcance o destrucción. Su hijo se movió a su lado. ¿Papá? Sí, mijo. ¿Estamos a salvo ahora? Mateo vaciló. ¿Pronto? Miró hacia la noche de nuevo. El horizonte brillaba débilmente donde la finca de Ruiz había ardido. Pronto, repitió, pero en su pecho, otra voz susurraba la misma palabra de manera diferente. No a salvo, no paz. Solo siguiente. El desierto nunca duerme realmente. Incluso cuando llega el amanecer, se siente como si la luz fuera prestada, temporal, delgada, esperando quemarse de nuevo. Mateo estaba sentado detrás del volante, mirando el horizonte que siempre se veía igual, pero llevaba un nuevo fantasma cada mañana. Carlos dormía en el asiento del pasajero, envuelto en una vieja chaqueta militar. Cada respiración era superficial pero constante, cicatrices mapeadas a través de sus muñecas, moretones desvaneciéndose bajo su mandíbula. Mateo no podía mirar por mucho tiempo. Cada marca se sentía como una sentencia que no podía terminar.
Condujo hacia la casa de seguridad, una vieja estación de guardabosques reutilizada por un amigo de Gael. Desde allí, planeó el final de Ruiz, pero parte de él todavía escuchaba el sonido de la respiración de Carlos, temeroso de que pudiera detenerse si parpadeaba demasiado tiempo. Llegaron a la estación antes del amanecer. El edificio se inclinaba bajo su propio peso, pintura descascarada y polvo como recuerdos olvidados. Mateo llevó a su hijo adentro, lo acostó en la cama y revisó la herida en su brazo. Una pequeña infección formándose por los cortes de alambre. Los limpió, los envolvió en gasa fresca. Carlos se movió. Papá, ¿cuánto tiempo estuve fuera? Mateo vaciló. Demasiado tiempo. La voz del chico se quebró. Traté de ser valiente. Dijeron que nunca me encontrarías. Apartó el cabello de su hijo suavemente. Eso es lo que dicen los cobardes cuando no pueden terminar lo que empiezan. Carlos sonrió débilmente a través del agotamiento. ¿De verdad viniste? Mateo asintió. Siempre. Cuando el chico se durmió de nuevo, Mateo salió. El viento del desierto llevaba ceniza. En algún lugar a kilómetros de distancia, el humo subía del rancho destruido de Ruiz. Debería haberse sentido como victoria. No lo hizo. La llamada de Gael llegó justo después de las 7 de la mañana. Mateo, ¿qué diablos pasó? La FGR recogió cadáveres. La charla del cártel está fuera de la red y Ruiz todavía está respirando. Se fue antes de que yo golpeara el complejo, dijo Mateo. Se llevó todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. Encontraste a tu chavo, ¿no? Sí. Largo silencio. Entonces llévalo a algún lugar seguro. No provoques a esta bestia de nuevo. Mateo no respondió. La llamada terminó por sí sola. Esa noche, bajo una puesta de sol rojo sangre, Mateo limpió sus armas en silencio. La habitación tenue, la bombilla parpadeando como si no pudiera decidir si quería vivir. Carlos estaba sentado frente a él, bebiendo agua, más callado que antes. Finalmente preguntó, ¿vas a ir tras él? Las manos de Mateo no dejaron de moverse. Tengo que hacerlo. La voz de Carlos bajó. No tienes que ser un monstruo para vencer a uno. Mateo levantó la vista lentamente, las palabras del chico cortando más profundo que cualquier bala. Entonces dime qué recuerdas, hijo. Carlos vaciló, mirando sus muñecas. Me usaron para llegar a mamá. Los escuché hablar sobre envíos. Víctor pensó que mamá todavía tenía acceso a tus viejas coordenadas a través de algo que hiciste hace años con la Marina. Dijo que le costaste millones. Mateo frunció el ceño. Eso era clasificado. Nadie tenía esos archivos excepto el alto mando. Los ojos de Carlos se levantaron. Entonces, ¿cómo los consiguió Víctor? Un escalofrío recorrió la columna de Mateo. Alguien en lo alto estaba alimentando a Ruiz. Tal vez incluso Gael. Empujó sus cosas en su mochila, el corazón martillando. Papá, paró Carlos. Necesito que te quedes aquí. Cierra las puertas. No hagas un sonido hasta que regrese. ¿A dónde vas? A terminarlo. El viejo complejo fronterizo yacía 30 kilómetros al oeste, una extensión esquelética de concreto, una vez usada para contrabandear armas antes de que los drones tomaran el cielo. Mateo llegó poco después de la medianoche, guiado por una luna menguante. Exploró el área primero. Una luz azul parpadeaba desde una de las torres, la energía aún corría. Voces resonaban débilmente desde adentro. Se arrastró más cerca, botas silenciosas contra el polvo. 2 guardias estaban parados en el balcón fumando. Uno mencionó el nombre de Ruiz, riendo, dijo que se dirigía a la Ciudad de México una vez que recolectara pruebas de que Vargas había vuelto. El hombre quiere que el mundo entero lo vea enterrar a un fantasma. Él lo hará. Siempre lo hace, dijo el otro. Mateo tomó el tiro. 2 crujidos suprimidos. 2 cuerpos golpearon la tierra casi en ritmo. Adentro, el pasillo olía a óxido y gasolina. Mateo siguió el ruido por un corredor, a través de una puerta medio colapsada, y se congeló. Las paredes de la habitación estaban forradas con monitores reproduciendo vídeo. Imágenes de la finca de Ruiz,
de salas de interrogatorio, de tumbas en el desierto, y allí repitiéndose una y otra vez, un cuadro. Carlos siendo arrastrado de una camioneta, llorando por su madre. La mandíbula de Mateo se cerró, puños temblando. Encontró el escritorio de control y destrozó las unidades. Chispas bailaron mientras las pantallas morían una por una hasta que solo un monitor permaneció vivo. La cara de Víctor apareció, granulosa pero sonriendo con suficiencia. Fantasma comenzó la grabación. Si estás viendo esto, felicidades. Sobreviviste a las ratas. Pero aquí está la verdad. Nunca salvaste a tu chico. Solo lo tomaste prestado de vuelta. Siempre cobro mi deuda. La estática rompió la voz, pero el pulso de Mateo se mantuvo constante, casi demasiado tranquilo. En la esquina de la pantalla, una marca de tiempo leía transmisión en vivo. Ubicación desconocida. Y detrás de Víctor, Valeria estaba sentada encadenada a una silla. Mateo condujo hasta que el motor humeó. No pensaba, no respiraba, solo se movía. Cada segundo perdido se sentía como otra gota de tiempo robada de ellos. Captó la señal de Ruiz rebotando en un aeródromo privado al norte de Chihuahua, un patrón que Gael una vez le enseñó a rastrear. Gael. El pensamiento golpeó de nuevo. Gael tenía toda su inteligencia. El cártel rastreándolo. Alguien estaba filtrando información con una precisión demasiado exacta para ser coincidencia. Marcó la línea de Gael. Voz de hierro. ¿Dónde está Víctor, Gael? Cálmere. No mientas. Zumbido estático. Se va esta noche. Pista privada a 20 kilómetros al este cerca de la sierra. Es un suicidio, Mateo. No si llego allí primero. Mateo. Escucha. Valeria está viva debido a un trato que hice. Las palabras cayeron como un cuchillo. ¿Lo sabías? Traté de comprarte tiempo. Me vendiste. Terminó la llamada, ojos huecos. Una hora después, llegó a la sierra. La pista yacía abajo, iluminada por luces tenues cortando a través de la niebla. 3 hombres cargaban cajas en un pequeño jet, motores calentando. En la puerta trasera estaba Ruiz, traje elegante, cabello plateado, cara tallada de arrogancia. Valeria no estaba a la vista. Mateo se movió a través de la hierba alta hasta estar a 40 metros del hangar, rifle firme, pero entonces vio entrar una camioneta. Valeria en el asiento del pasajero, muñecas aún atadas. Ruiz la arrastró afuera con una sonrisa que hizo que la visión de Mateo se volviera roja. Ella le escupió. Él se rió. ¿Crees que tu fantasma te salvará? Nunca pudo. Mateo alineó el tiro, pero en el momento en que comenzó a apretar, Valeria encontró sus ojos a través de la pista. Una súplica silenciosa. No. Ruiz se giró, captando movimiento. Mateo se agachó mientras las balas rasgaban el aire. El caos estalló rápido. Guardias disparando, motores rugiendo, reflectores encendiéndose. Corrió entre barriles, rodó detrás de una caja de combustible y abrió fuego. Un guardia cayó, otro cayó gritando. Ruiz arrastró a Valeria hacia el jet, gritando órdenes. ¡Despeguen ahora! Mateo corrió hacia adelante, recargó a mitad de carrera y se deslizó debajo de la puerta de la bodega de carga mientras comenzaba a cerrarse. Adentro, el avión se sacudió hacia adelante por la pista agrietada. Ruiz giró, ojos abriéndose de par en par mientras Mateo se levantaba de las sombras. Así que, el fantasma vive, se burló Ruiz. La voz de Mateo era baja, mortalmente tranquila. Solo hasta que tú no lo hagas. Los 2 hombres circularon en la cabina estrecha mientras el avión se elevaba. Ruiz se lanzó primero, cuchillo brillando. Mateo bloqueó, torciendo su brazo, enviando el metal ruidosamente al piso. Ruiz estrelló un puño en sus costillas. Mateo contraatacó, dándole un codazo hacia atrás contra una caja. Valeria gritó mientras la nave rodaba, la turbulencia arrojando a los 3 a través de la bodega. Ruiz desenfundó su pistola, disparó, la bala rozando el hombro de Mateo. El dolor quemó caliente, pero se lanzó de todos modos, tacleando a Ruiz contra la puerta de la cabina. ¿Por qué? Mi hijo,
gruñó a través de dientes apretados. Ruiz se rió a través de la sangre. Porque el dolor cría soldados. Deberías agradecerme. Mateo lo estrelló de nuevo, esta vez lo suficientemente fuerte para romper hueso. Ruiz colapsó, jadeando. Gracias, siseó Mateo. Enterraste a un niño vivo. Ruiz escupió sangre, sonriendo. Tal vez no lo suficientemente profundo. Mateo se congeló. ¿Qué quieres decir? Ruiz tosió, susurrando. 2 ataúdes fueron llenados esa noche. Antes de que pudiera preguntar, Ruiz se liberó y disparó una vez más. Mateo pateó el arma a un lado. La bala atravesó el parabrisas. La cabina se despresurizó, el viento gritando a través del vidrio roto. Ruiz tropezó hacia la escotilla, alcanzando el paracaídas atado detrás del asiento del piloto. Mateo agarró su brazo. Un giro brutal y empujó. El grito del hombre se desvaneció en el rugido de la tormenta abajo. El piloto gritó desde la cabina, tratando de estabilizar mientras las alarmas chillaban. Mateo arrastró a Valeria cerca, gritando sobre el ruido. ¡Agárrate! El avión se sacudió violentamente, la mitad de la cabina desgarrándose mientras los escombros fluían hacia la oscuridad. El mundo giró, fuego rayando a través de las alas. Se estrellaron en algún lugar de las montañas. El sonido de metal encontrando roca. Chispas contra lluvia. Hueso contra gravedad. Silencio. ¡Humo! Lluvia golpeando acero retorcido. Mateo abrió los ojos primero, el cuerpo gritando. Se giró. Valeria a su lado inconsciente pero respirando. El cadáver de Víctor no estaba a la vista. Se arrastró hasta la escotilla rota, mirando hacia el abismo abajo. El cañón se extendía ancho, la niebla tragándose todo. La tormenta amortiguaba sus secretos. Sin rastro de Ruiz, solo oscuridad. Mateo apoyó la cabeza contra el fuselaje destrozado, cada músculo temblando, pero sus ojos firmes. Si no estás muerto, susurró al viento. Entonces el infierno tiene una lista de espera. Detrás de él, Valeria gimió suavemente, comenzando a despertar. Y en algún lugar muy abajo, perdido en la tormenta y la roca, una sola linterna parpadeó viva en las profundidades del cañón. El viento aulló a través del cañón toda la noche, arrastrando humo y lluvia fina a través de la ladera rota de la montaña. Los restos del jet derribado ardían en brasas lentas, el metal siseando, cables brillando como venas de fuego moribundo. Mateo se movió dentro del fuselaje destrozado, empujando escombros hasta que encontró a Valeria inmovilizada bajo una viga de soporte retorcida. Se agachó, apretó los dientes y levantó la viga lo suficiente para que ella se arrastrara libre. Sangre manchaba su manga, sus labios partidos. ¿Estás viva?, preguntó. Sus ojos se abrieron, huecos, pero conscientes. Apenas. Afuera, el amanecer no había llegado aún. Solo el gris profundo que finge que la luz está cerca. Miró sobre el borde del cañón. Continuaba por siempre. Caída larga, roca dentada, niebla que se negaba a moverse. Valeria siguió su mirada. Está ahí abajo, susurró. Mateo miró por un largo momento antes de responder. Si lo está, la tierra obtuvo la comida que quería. Valeria intentó pararse, tropezó. El dolor destelló en su rostro. No podemos quedarnos. Rastrearán el choque. Nosotros. Mateo dijo secamente, limpiando sangre de sus nudillos con un trapo roto. ¿Todavía crees que estás de mi lado? Ella no respondió de inmediato. Lentamente, metió la mano en su chaqueta rota y sacó una pequeña unidad de metal idéntica a la que Fernanda le había dado. Él planeaba huir con ambas. Ella dijo, una tiene todo. Los políticos, los soldados, los tratos. La otra tiene lo que él filmó. Tu hijo. La noche que pasó. La mandíbula de Mateo se apretó. ¿Lo viste? Su cabeza bajó. Una vez. Hace mucho tiempo. No tuve el coraje de detenerlo entonces. Tal vez esto te dé razón para hacerlo. Tomó la unidad sin una palabra, sus manos temblando tan levemente que casi pasó desapercibido.
Cuando la segunda explosión rasgó a través de la ladera, ambos se giraron rápido, el tanque de combustible estallando bajo ignición retardada. Las llamas subieron de nuevo como si el desierto quisiera borrar lo que quedaba. «Vámonos», dijo él. Bajaron la montaña a través de ceniza hasta que la luz del día se rompió sobre la cresta. El hombro de Mateo ardía por la herida de bala, pero nunca disminuyó la velocidad. Valeria siguió, cojeando en silencio. A media mañana, llegaron a un apartadero de ferrocarril abandonado a lo largo del piso del valle. Viejos vagones oxidados. Grafiti desvanecido bajo años de viento. Encontraron refugio dentro de uno. Mateo configuró su tableta de la mochila, insertando la unidad. La pantalla parpadeó a la vida con imágenes archivadas. Le dio play. Al principio, solo estática, luego vídeo. Imágenes temblorosas de mano desde un claro en el desierto. Voces. El cártel parado alrededor de un pozo cavado. Dos hombres obligando a una pequeña figura a arrodillarse. Carlos. Valeria se giró al instante, mano sobre su boca. La grabación tembló mientras la voz de Ruiz llenaba el altavoz. Hazlo hablar. Su papi aprendió lento. Mateo se congeló. Cada músculo se tensó hasta que sintió su latido en los dientes. Luego vino el giro que destrozó el aliento mismo. La voz de Ruiz de nuevo. No, deja al chavo respirando. Intercambiaremos dolor por lealtad. Empieza con la madre. Mateo miró hacia arriba bruscamente. El cuerpo de Valeria se derrumbó sobre sí misma, hombros temblando mientras el siguiente sonido llegaba. Ella gritando, suplicando, rogando por la vida de su hijo. Apagó la tableta. El silencio después estaba vivo con culpa, lo suficientemente espeso para ahogar. Te lo dije, susurró ella. Me usó. Me hizo elegir entre tú y nuestro chico. Mateo finalmente habló, voz baja, rota. Y elegiste el miedo. Las lágrimas rodaron silenciosamente por su rostro. Tú hubieras hecho lo mismo. Él la miró entonces. Realmente miró. No, Valeria. Yo hubiera muerto primero. Se levantó abruptamente, alejándose de la pantalla. Terminamos. Llega a donde puedas si quieres vida. Estoy terminando esto donde empezó antes de que él haga otro fantasma. Ella agarró su brazo antes de que se fuera. ¿Crees que matarlo trae paz? Cuando termine, todavía tendrás tierra en tu garganta. Igual que él. No respondió, solo se soltó suavemente. El tipo de silencio que dice todo lo que las palabras nunca pueden. Al mediodía, el sol quemaba el cañón. Mateo siguió huellas tenues de neumáticos por un camino de tierra estrecho que cortaba hacia el interior hacia una cantera marcada en los viejos mapas de Fernanda. Las últimas coordenadas que Ruiz usó alguna vez. 1 kilómetro adentro, se detuvo en seco. Cadenas colgaban del acantilado, viejas, oxidadas, manchadas. Debajo de ellas, pozos poco profundos llenos de lodo, huesos y cruces olvidadas. La cantera roja. Cayó sobre una rodilla. El viento llevaba un zumbido lento a través del metal, casi una voz. Podía sentirlo. El fantasma de Carlos allí, observando, esperando. Mateo tomó la unidad de su bolsillo, la que tenía los nombres del cártel, y la enterró debajo de una roca. Tú mantén esto a salvo, murmuró. Solo necesito un final. Pasos crujieron detrás de él. No, Valeria. Demasiado constantes. Demasiado entrenados. Se giró con el arma desenfundada. Del velo de polvo salió Gael. Los ojos de Mateo se entrecerraron. Debería haberlo sabido. Gael levantó las palmas. Ningún arma visible. ¿Tranquilo? Traté de detener a Ruiz. Lo sabes. Lo alimentaste con inteligencia, dijo Mateo llanamente. Siempre supo mis movimientos. La mandíbula de Gael se tensó. Tenía ventaja, Mateo. No solo tú. Tenían a mi hija. Esa excusa suena familiar, disparó Mateo. Vendiste honor por sangre. Gael suspiró, bajando los ojos. Mira, te di el rastro de Ruiz a propósito.
Figuré que si alguien podía enterrarlo, serías tú. Pero ambos sabemos que no se ha ido. Su cuerpo nunca se encontró. Mateo dio un paso más cerca, frío, furia controlada. ¿Viniste aquí para advertirme? Gael asintió una vez. Y para darte esto. Le entregó un papel doblado, una ubicación garabateada apresuradamente. Juez Romero, Casa de Seguridad Federal en Nuevo León. Romero es quien lavó los envíos de Ruiz a través de fondos de ayuda legal. Tiene cada archivo restante. Si quieres terminar esto limpio, lo necesitarás vivo. Mateo lo guardó. Tú termina tu parte, Gael. Yo terminaré la mía. Gael comenzó a hablar de nuevo, pero se detuvo cuando el sonido de motores resonó desde lejos. 2 jeeps coronando la entrada del cañón. Refuerzos de Ruiz. Vete, siseó Gael. Mateo se deslizó más profundo en la cantera, desapareciendo entre sombras y calor. Los jeeps entraron, polvo espiralando como fantasmas levantándose. Mateo se movió silenciosamente a lo largo de la cresta superior, cuchillo en una mano, pistola en la otra. 2 disparos, limpios, eficientes, derribaron el primer par. Un tercer hombre gritó, girando para no ver nada, solo humo rizándose cerca de las rocas. Para cuando se dio cuenta, Mateo estaba detrás de él. Un giro, un lanzamiento silencioso, sin palabras. Cuando el humo se disipó, solo silencio de nuevo. Recargó mientras Gael emergía de la cobertura abajo, mirando las secuelas. Nunca cambias, murmuró. Mateo no miró hacia abajo. No. Solo finalmente dejé de fingir. Revisó el papel de nuevo. Juez Romero, la siguiente pista, la que juntaría cada hilo. El dinero de Ruiz, su alcance, su corrupción. Miró hacia atrás una vez más a la cantera, donde las cruces se erguían como viejos soldados congelados a medio saludo. Todo esto termina en el tribunal, dijo en voz baja, mayormente al viento. Gael asintió sombríamente. Esperemos que la justicia recuerde tu nombre esta vez. Los ojos de Mateo parpadearon hacia el horizonte. Sin emoción, sin calidez, solo propósito. Se giró de vuelta hacia el camino, sangre aún secándose en sus nudillos, voz apenas un susurro destinado solo para el aire. La justicia no necesita mi nombre. Solo mi puntería. Enfundó el arma y comenzó a caminar de nuevo. El viento llevaba el olor a lluvia, pero no ofrecía misericordia, solo distancia. En algún lugar detrás de él, Valeria desaparecía al sur a través del desierto. En algún lugar adelante, la sombra de Ruiz respiraba a través de las grietas del poder y la ley. Y Mateo Vargas, el hombre al que una vez llamaron fantasma, seguía moviéndose entre ambos mundos, sangrando pero no roto, persiguiendo la única verdad que todavía importaba. Su hijo vivía. Ahora alguien más tenía que morir. El tribunal en Monterrey parecía demasiado limpio para lo que escondía. Escalones de piedra pulida, la bandera de México chasqueando bajo el viento pálido de invierno. Nada de eso encajaba con la podredumbre que Mateo ya podía oler debajo. Estacionó a 2 cuadras de distancia, motor en ralentí, ojos fijos en las ventanas altas del ala judicial federal donde el juez Romero estaba programado para testificar esa mañana. Dentro de esa sala, la corrupción vestía trajes caros. Afuera, los fantasmas esperaban en silencio. Ajustó su cuello, revisó el cargador en su pistola y deslizó una fotografía doblada en el bolsillo de su chaqueta. Carlos en su 7º cumpleaños, pastel medio aplastado, sonrisa demasiado ancha para caber en el marco. Esa imagen mantuvo su pulso parejo, sus nervios firmes. La nota de Gael decía que Romero no estaba completamente sucio. Todavía no. Había tomado el dinero de Ruiz, lavado el efectivo de caridad del cártel, pero nunca había derramado sangre personalmente. Sabía todo, y eso lo convertía en el último puente entre el imperio de Víctor y el mundo que todavía se llamaba ley. El trabajo de Mateo no era matarlo. No a este. Este necesitaba hablar. Cuando entró en el tribunal, las cabezas giraron, pero nadie lo detuvo. Se movió como alguien que sabía dónde estaba todo. Incluso las salidas que habían olvidado que existían. Encontró las cámaras de Romero en el 2º piso. Puertas de roble, ventanas gruesas con vistas a la plaza.
Adentro, el juez estaba sentado detrás de un escritorio apilado con documentos, su cara pálida, ojos moviéndose hacia el ruido que resonaba afuera. Mateo cerró la puerta suavemente detrás de él. ¿Quién diablos? No llames a seguridad. El juez se congeló a medio camino fuera de su silla. Eres Vargas. La expresión de Mateo no cambió. Entonces ya sabes por qué estoy aquí. Romero señaló temblorosamente hacia los archivos en su escritorio. Iba a testificar. ¿Crees que soy como Ruiz? Estaba atrapado. No sales de debajo del vivo. Mateo dio un paso más cerca, la distancia entre ellos reduciéndose al tamaño de la verdad. Entonces empieza demostrando que eres diferente. Colocó la unidad encriptada de Fernanda en el escritorio. La que tenía los nombres del cártel, rutas bancarias, transferencias e imágenes de las operaciones de Ruiz. Romero se estremeció como si el metal fuera radiactivo. No entiendes lo que hay en esto. Lo entiendo, dijo Mateo tranquilamente. Enterré lo que costó. El juez tragó saliva, manos temblando mientras insertaba la unidad en su computadora. Una cascada de datos llenó la pantalla. Transferencias de dinero vinculando a los hombres de Ruiz con funcionarios, jefes de policía, incluso aduanales. Miles de nombres que habían hecho a Ruiz intocable durante años, susurró Romero. Podrías derribar a la mitad del país con esto. Ese es el punto. Afuera, el viento cambió. Mateo lo captó antes que Romero. El zumbido pesado de un motor acercándose, neumáticos bajos sobre piedra. A través del vidrio, 3 SUVs giraron hacia la plaza abajo, ventanas tintadas brillando. La cara de Romero se puso blanca. Me encontró. Mateo liberó el disco duro de golpe, lo guardó, luego habló rápido. Él planeó esto. Romero jadeó. Dijo que si volteaba, quemaría el tribunal. Todos adentro. Mateo lo agarró por el cuello. ¿Cómo? Línea principal de gas en el sótano. Sus hombres la manipularon cuando comenzó la remodelación. Una llamada telefónica. Todos nosotros. Una explosión distante respondió su oración. El piso se sacudió debajo de ellos. Humo rodó bajo la puerta. Sirenas aullando casi al instante. Muévete, ladró Mateo, tirando del juez hacia la salida de emergencia. Empujaron a través de la escalera, ahogándose con polvo y el hedor a yeso quemado. 2 pisos abajo, se encontraron con los sicarios de Ruiz asaltando hacia arriba. Trajes negros, rifles, precisión quirúrgica. Mateo arrastró al juez detrás de una columna y disparó primero. 3 disparos limpios. 2 objetivos abajo antes de que siquiera lo vieran. El tercero se agachó, gritando en su radio. Objetivo vivo. Escalera sureste. Mateo arrancó un extintor de la pared y lo arrojó. El metal presurizado golpeó el pecho del hombre, derribándolo sobre la barandilla. El crujido que siguió fue final. Romero se tambaleó detrás de él, tosiendo. ¿Qué estás? ¿Sacándote? No testificas, todo muere. Irrumpieron en el vestíbulo mientras las tejas del techo caían como granizo. El tribunal ardía de adentro hacia afuera. Llamas arrastrándose a lo largo de las paredes donde las líneas de gas se rompieron. Mateo vio luz del día a través de puertas destrozadas. No eran libres todavía. El convoy de Ruiz bloqueaba la calle. Hombres salían, rifles levantados. Empujó a Romero detrás de un pilar de mármol. Mantente bajo. Corrió a través de terreno abierto, disparó 2 ráfagas del rifle que había recogido. El parabrisas de una SUV explotó. El conductor se desplomó. El caos se extendió rápido. Entonces, desde el extremo lejano de la plaza, alguien disparó de vuelta. Un solo disparo. Puntería perfecta. La voz de Gael resonó a través del humo. ¿Suficiente, Mateo? Mateo parpadeó a través de la neblina. Gael estaba parado allí, arma desenfundada pero no apuntada todavía. No quieres cruzar esta línea, gritó Gael. Ya lo hice, gritó Mateo de vuelta. El tono de Gael se endureció. Víctor está muerto. Pruébalo.
Está acabado, Mateo. El cuerpo del hombre fue encontrado en el sitio del choque. El agarre de Mateo no se relajó. Entonces, ¿por qué sus hombres siguen protegiendo fantasmas? Gael vaciló. Mateo dio un paso adelante, la realización amaneciendo demasiado tarde. La radio todavía en el canal de Ruiz, las SV versus corriendo con sincronización del cartel. Los ojos de Gael cayeron a la banda en su muñeca, parpadeando en rojo. Una señal de detonación. No comenzó Mateo, pero la explosión rasgó a través antes de que las palabras dejaran su boca. La plaza estalló en metralla y fuego. Mateo se lanzó, protegió al juez debajo de un escritorio volado desde el interior del vestíbulo. El calor golpeó a través de su armadura. El humo tragó todo. Cuando el eco se desvaneció, Gael yacía inmóvil al otro lado de la calle, cuerpo medio cubierto por escombros ardiendo. Romero se ahogaba a su lado. No podemos quedarnos. Lo sé. Mateo lo arrastró hacia un callejón lateral, forzó una escotilla de emergencia al viejo sistema de túneles de tormenta debajo de la ciudad. Se arrastraron a través de ceniza hasta que el sonido se convirtió en silencio de nuevo. Horas más tarde, dentro del almacén de un mecánico en las afueras, Romero estaba sentado temblando, máscara de oxígeno presionada contra su cara. Mateo lo observaba desde el otro lado de la mesa. Testificarás mañana, dijo Mateo tranquilamente. Nombrarás a todos. Enterrarás lo que queda del imperio de Ruiz. Romero tragó saliva. ¿Y tú? Me aseguraré de que haya algo de lo que testificar. El juez asintió débilmente. Vendrán por nosotros dos. Lo intentarán. Se giró hacia la ventana. Afuera, el sol finalmente rompió a través de la capa de ceniza y humo, proyectando largas sombras que alcanzaban a través del piso polvoriento. Cada pelea que había luchado había terminado como este silencio. Secuelas, fantasmas contando cada respiración a su lado. Miró la esclava de su hijo todavía atada a su muñeca, la plata tenue bajo tierra fresca y sangre seca. Aguanta un poco más, mijo, susurró. Una tormenta más. Porque solo una persona no había sido confirmada muerta. Víctor Ruiz. Y Mateo había aprendido una verdad en todos sus años como soldado y padre. Los demonios nunca mueren fácil. La mañana después del incendio del tribunal olía a humo y traición. Las noticias lo llamaron una explosión de gas. Los federales afirmaron que no hubo supervivientes adentro. Mateo vio la transmisión desde un viejo restaurante fuera de Monterrey. Un vendaje alrededor de su brazo y silencio pesado entre él y el plato de huevos intactos. El reportero seguía repitiendo las mismas palabras. Juez federal Daniel Romero desaparecido. Posible juego sucio sospechado. Desaparecido, no muerto. Mateo lo había sacado. Eso era algo. Sacó la unidad encriptada de Fernanda de su bolsillo. Todavía intacta a través de la explosión. Docenas de nombres, transferencias bancarias, pruebas que colapsarían todo lo que Ruiz había construido si pudiera entregarlo. La camarera rellenó su café sin mirarlo. ¿Estás bien, joven? Él solo asintió. Cuando ella se fue, miró a la ventana. Al otro lado de la calle, un sedán negro no se había movido en 20 minutos. Elegante, tintado, respirando problemas. Deslizó unos billetes debajo de la taza, se levantó y salió por la puerta de la cocina. El callejón afuera era estrecho, solo atrapado entre ladrillos. Mateo sacó su arma, esperó y observó el espejo del sedán en busca de movimiento. Cuando no llegó ninguno, salió primero, y el mundo se inclinó de nuevo. Un rifle crujió, el concreto escupió polvo a centímetros de su cabeza. Se agachó, rodó detrás de un contenedor de basura, devolvió 2 disparos a la línea del techo. Una figura cayó, una segunda disparó desde la puerta trasera del auto. 3 disparos después, el parabrisas del sedán se rompió, alarma sonando. Mateo se acercó, cauteloso, luego se detuvo cuando vio quién estaba adentro. Valeria, su cara pálida, ojos inyectados en sangre, manos atadas con precintos al volante. Una tira de cinta adhesiva colgaba medio rasgada de su boca. El segundo tirador, muerto, todavía agarraba un teléfono con la insignia de serpiente de Ruiz. Mateo arrancó la cinta.
¿Qué es esto? Ella tosió, voz ronca. Víctor está vivo. Ciudad de México. Está tirando todo al sur antes de que los archivos lo quemen aquí. La mandíbula de Mateo se apretó. Él envió esto para detenerme. Para atraerte de vuelta, susurró ella. Sabe que no puedes dejarlo ir. Él la miró fijamente por un segundo largo, luego cortó las ataduras, sacándola suavemente del auto. Se veía arruinada, no solo físicamente, sino donde vive la culpa. No tienes que seguir salvándome, dijo suavemente cuando él arrancó la camioneta. No lo hago, respondió Mateo. Eres cebo ahora. Se acercaron a Ciudad de México antes del atardecer, lluvia cayendo como vidrio tamizado a través del smog. El mapa de Gael, todavía doblado en la chaqueta de Mateo, mostraba una ubicación al noreste de la ciudad. La fortaleza, un antiguo complejo militar. El rumoreado refugio de Ruiz. Los faros de Mateo cortaban a través de la carretera. Cada rama rozando el parabrisas como si el mundo no los quisiera allí. No correrá más, dijo Mateo tranquilamente. Está acorralado. Valeria miró hacia adelante, rostro ilegible. Él es muchas cosas, Mateo. Acorralado no es una de ellas. En la puerta del complejo, encontraron dos cuerpos colgando de cadenas. El mensaje de Ruiz. Lealtad o muerte. Pasada la puerta, reflectores barrían el patio. Hombres con rifles caminaban rutas de patrulla. Demasiado organizados para mercenarios. Mateo vio un leve brillo en la torre, un sensor de movimiento. Disparó un tiro silenciado. Chispas estallaron, luces murieron. Quédate detrás de mí, susurró. Valeria apretó su abrigo más fuerte. Se arrastraron a través de corredores oscuros que olían a aceite y moho. Voces resonaban adelante. En el extremo lejano, escaleras descendían a un búnker brillando naranja por luz de fuego. Ruiz esperaba abajo, sentado en una mesa de acero, perfectamente calmado. Cicatriz a través de su mandíbula, brazo izquierdo entablillado, costillas rotas tal vez, pero vivo. En su mano, una pistola descansaba como un apretón de manos esperando suceder. Mateo Vargas dijo, sonriendo. El fantasma mismo. Te tomaste bastante tiempo. Mateo niveló su propia arma. Deberías haberte quedado enterrado. Lo hice, dijo Ruiz ligeramente. Tú eres el que sigue desenterrando tumbas. Lanzó algo a través del piso. La esclava rota de Carlos. Se deslizó hasta las botas de Mateo. Él no bajó el arma. Me quitaste todo. ¿Qué? Ruiz extendió las manos. El dinero muere rápido. El miedo dura para siempre. Eras un soldado. Necesitaba uno que no pudiera comprar. Se inclinó hacia adelante, susurrando como si fuera personal de nuevo. Así que, te construí, fantasma. Solo no sabías quién era tu general. Valeria jadeó. Los ojos de Mateo no parpadearon. Tenías archivos de comando, continuó Ruiz. Misiones que nadie más podía rastrear. Y todo lo que tuve que hacer fue adueñarme de las secuelas. Así es como se hacen los reyes. Mateo apretó el gatillo a la mitad, firme. No hay reyes a donde vas. El aire cambió, el leve clic detrás de él. Valeria. Se giró a medias mientras ella levantaba otra pistola, ojos húmedos, pero determinados. Mateo, detente, susurró, voz temblando. ¿Lo matas ahora? Borrarán todo. Los archivos mueren con él. Ruiz se rió entre dientes, recostándose. Escucha a tu reina. El brazo de Valeria temblaba. Tienes la prueba. Úsala. No pierdas tu alma ahora. Ya la perdí, dijo Mateo. Se giró de vuelta a Ruiz. Arma apuntada. Última confesión. La sonrisa de Ruiz se crispó. Dios no escucha a los fantasmas. Mateo disparó una vez. La bala atravesó el pecho de Ruiz. Sangre salpicó a través de la mesa de metal. El sonido resonó demasiado tiempo y demasiado fuerte para cualquier perdón que quedara en el mundo. La cabeza de Ruiz se inclinó hacia atrás, susurrando algo que desapareció con su aliento.
Valeria bajó su arma, manos temblando violentamente. Mateo se quedó quieto, su propia respiración superficial. No hubo triunfo, ni música, solo el olor a pólvora y alivio que no se sentía como paz. Valeria se acercó más, lágrimas surcando su cara cubierta de ceniza. Lo hiciste, dijo suavemente. Él finalmente. La miró. No. Hicimos esto hace años. Esta noche solo nos alcanzó. Sirenas se elevaron afuera, el complejo ardiendo de nuevo, motores acercándose. Unidades de la FGR tal vez, o los últimos soldados de Ruiz. No importaba. Mateo la miró. Corre al oeste cuando empiece el tiroteo. Hay una cresta a 1 kilómetro. Un contacto esperando. Diles que las deudas de Vargas están pagadas. Valeria intentó alcanzarlo, pero él ya se movía hacia el rugido de los motores. Afuera, los faros cortaban a través del humo. Mateo recargó con calma, movimiento lento pero deliberado. El primer camión entró disparando. Él devolvió cada disparo. Explosiones pintaron la noche con rayas fundidas. Para cuando llegó la segunda ola, él ya se había ido. Deslizándose en la maleza ardiente detrás del complejo, perdido de nuevo en la oscuridad y la lluvia. De vuelta adentro, Valeria encontró el cuerpo de Ruiz desplomado en su propia sangre. Recogió la esclava caída del piso, dándole la vuelta lentamente. Por primera vez, sonrió a través de las lágrimas. Kilómetros de distancia, Mateo llegó al río, cruzando mientras el amanecer rompía. Luces frías se extendían sobre el horizonte, limpias, vacías. Arrojó su pistola al agua, vio las ondas desvanecerse. Desde el asiento de la camioneta a su lado, la voz de Carlos, débil, imaginada, dijo las mismas palabras que una vez escribió hace años. La ira te hace perder el camino, papá. Miró la esclava en su palma, los bordes desgastados suaves con historia. La ató de vuelta en su muñeca. Luego encendió el motor y condujo hacia el nuevo sol saliendo sobre las montañas, hacia algún lugar más tranquilo, algún lugar que pudiera perdonar. Detrás de él, humo negro se rizaba desde el valle como la tierra misma, cerrando un capítulo.